La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Un saludo a todos los que nos siguen a través de todas las redes. Les saluda Adrián Castro desde la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate. Hoy estaremos hablando sobre las Sagradas Escrituras, específicamente sobre su canonicidad. Estaremos explicando la cuestión de los libros deuterocanónicos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y todo el uso de las mismas en la Iglesia. Así que para comenzar tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que gracias a la tradición apostólica es que se hizo discernir a la Iglesia qué escritos contribuyen la lista de los libros santos. Y sabemos que esta lista es integral porque así la Iglesia lo decidió. Y no solo lo decidió, sino que le llamó a esta lista de libros sagrados el canon de las Sagradas Escrituras. Sabemos también que el mismo comprende en total 73 libros, los cuales 46 son del Antiguo Pacto y 27 son del Nuevo Pacto. Con esto dicho, claro está, no vamos a estar diciendo uno por cuestiones de tiempo, pero sabemos que en total son 73 y repito, 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, para aclarar todas estas cosas, es importante reconocer que el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir, porque sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente. ¿Y por qué es esto? Pues porque la antigua alianza no ha sido revocada, aunque suene extraño. Es importante tener eso en cuenta, porque en efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, quien no es otro que el Redentor universal. Y aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Nos dice la Dei Verbum número 15 que estos contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. También dice que encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación. Repito nuevamente que esta fracción está tomada de la Dei Verbum número 15. Otro detalle que tenemos que tomar en cuenta con referencia al Antiguo Testamento es que los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Y la Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Y eso es un error que se conoce como el marcionismo, que es importante que tengamos eso en cuenta, porque cuando hablamos de marcionismo, para aquellos que quizás sea la primera vez que lo escuchen, proviene de Marción, el cual negaba la resurrección del cuerpo, porque según él, la carne y la sangre no heredarían el reino de Dios. Y más aún, con todo esto negaba la segunda venida de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos, pues según él, el Dios bueno, siendo toda bondad, no castiga a aquellos que los rechazan. Y decía que él simplemente se los deja al demiurgo, quien los echará al fuego eterno. Y ojo, aquí también, ¿verdad? Porque quizás es la primera vez que también escuchan el término del demiurgo, como dicen por ahí, ¿verdad? Pues miren, según Marción, el demiurgo
se debía distinguir claramente del Dios bueno, que el primero era el Dikaios, que es severamente justo, y el último era el Agathos, o bondad infinita. En otras palabras, según Marción, el primero era el Dios de los judíos y el último el verdadero Dios de los cristianos, haciendo diferencia como si fuesen diferentes dioses. Y eso claramente es una herejía, la herejía marcionista. Es importante que tengan eso en cuenta, claro, para cuando se escuchen este tipo de términos, no crear confusión, sino al contrario, aclaración. Con esto dicho, pasamos entonces al Nuevo Testamento, el cual tenemos que entender lo siguiente, y es que la palabra de Dios, que es fuerza para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Esto lo dice Dei Verbum número 17. Y estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión, pero sobre todo su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Es por esto que cuando miramos el Nuevo Testamento podemos entender que los evangelios son el corazón de todas las escrituras. ¿Y a qué se debe esto? Pues porque son el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, que no es otro que nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso que en la formación de los evangelios tenemos que entender que aquí se distinguen tres etapas cruciales para entender el desarrollo de los mismos. La primera etapa crucial es la vida y la enseñanza de Jesús. Aquí la iglesia mantiene firmemente que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue elevado al cielo. La segunda que venimos a incorporar aquí es la tradición oral. En la tradición oral son los apóstoles los que ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad, que no es otro que el Espíritu Santo. Y la tercera y última en este caso son ya los evangelios escritos en sí, porque los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que se transmitían de palabra por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias. Pero lo importante es que lo hacían conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Cuando miramos esto en profundidad, entendemos entonces que el evangelio cuadriforme ocupa en la iglesia un lugar único, y de ello dan testimonio la veneración de que los rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Vamos a aprovechar entonces a compartir algunas frases de 2 santos. La primera es de Santa Cesárea Joven. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Vuelvo y repito que esta frase es de Santa Cesárea Joven en una epístola que escribió para el siglo IV. Él vivió entre el siglo IV y siglo V, así que por ahí va la cosa, es de San Cesárea Joven. La otra frase es de Santa Teresa del Niño Jesús que dice: es sobre todo el Evangelio
lo que me ocupa durante mis oraciones. En Él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En Él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Ahora, miren la importancia de la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a lo que se conoce como la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Por eso los cristianos leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Y esta lectura tipológica manifiesta en el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó, como bien lo dice Marcos 12, del 29 al 31. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. Es por eso que la catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Ejemplo de esto, 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, el 10 en general, del 1 al 11. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Esto lo dijo San Agustín de Hipona. Ahora bien, la tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todo, como nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Cuando miramos la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Por eso que los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura, como bien nos dice Dei Verbum número 22. Así que bien, es importante tener en cuenta que la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología, el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la institución cristiana y en puesto privilegiado la homilía recibe de palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. He aquí la importancia de la homilía en cada misa, la importancia de prestar atención a la misma y la importancia de que el sacerdote la transmita por medio de las Sagradas Escrituras, tal cual lo hizo nuestro Señor y sus apóstoles. Entonces, tomando en cuenta todo esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras, para que adquieran de ella la suprema ciencia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y para concluir, los dejo con esta frase de San Jerónimo, que decía lo siguiente, y es que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así que, mis queridos hermanos, esperamos que este tema sea de bendición para todos y me despido diciéndole que pasen un excelente día, que Dios los continúe bendiciendo y será hasta la próxima si así Dios lo permite. Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.